Hola mis corazonas y corazones amantes del crochet, yo soy Auder y les doy la bienvenida a un nuevo video de Auder Crochets. Hoy te voy a compartir mi forma de tejer este lindo cubre pañal para bebé con la explicación para todas las tallas. Para este proyecto voy a estar utilizando lana acrílica no mercerizada de 2 milímetros. Puedes utilizar cualquier tipo de lanita hipoalergénica, especial para proyectos de bebé. Pero solamente asegúrate, si vas a seguir este tutorial al pie de la letra, pues que sea de 2 milímetros. También para tejer este hilo voy a estar utilizando un ganchillo crochet de 3 milímetros, tijeras, un par de botoncitos a juego, aunque lo puedes hacer con cualquier botón que te guste, y una cinta mixta. Ahora sí, a tejer. Antes de iniciar voy a compartirte estas notitas que tengo por acá. La forma en que vamos a tejer este cubre pañal es justamente esta que vemos acá. Vamos a tejer desde la colita hacia adelante, que es la parte donde van los botoncitos, y estas son las partes del lateral donde van a ir los ojales para abotonarse con los botones que están al frente. Cabe destacar, vamos a tejerlo en una sola pieza, como te dije, desde la parte trasera hacia la parte delantera. Para este proyecto no vamos a trabajar con una base de cadenetas convencional, sino que la vamos a hacer con algo que me gusta llamar punto espiga, y es una línea con una puntadita que nos va a permitir trabajar sobre ella como si se tratara de una cadeneta normal. Te cuento cómo tejer estas espiguitas. Para la primera espiga debemos tejer 5 cadenetas al aire y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tejidas mis 5 cadenetas al aire, voy a tejer un punto alto doble en la primera cadenita que tejí. Hago mi doble lazada y tejo mi punto alto doble. Y allí ya tengo lista mi espiguita. Fíjate cómo se ve, queda un espacio entre las cadenetas y el punto alto doble. Encima de esta espiguita tejemos más espiguitas hasta tener una medida total que va a corresponder a el ancho que va a tener el cubre pañal, que sería esta que va desde acá hasta acá. Esto sería todo espiguitas. Y para montar otra espiguita encima de esta, vamos a tejer 4 cadenetas al aire. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a hacer mi doble lazada para tejer un punto alto doble, y donde terminó la espiga anterior, dentro de ese punto yo voy a tejer mi punto alto doble. Solamente la primera espiga se va a componer de 5 cadenetas al aire, y a partir de esas las que siguen van a ser de 4 cadenetas al aire, un punto alto doble. Para hacer la otra, entonces tejo mis 4 puntos altos, perdón, mis 4 cadenetas al aire y tejo mi punto alto doble, y así hasta obtener la medida que requiero para tejer la talla que corresponde. En mi caso voy a estar tejiendo una talla de 3 a 6 meses. Como sabemos, las medidas de ropita para bebés van de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses y de 9 a 12 meses. Y a partir de ahí comienzan a venir en talla 1, talla 2 y de allí en adelante. Bien, para una talla de 3 a 6 meses, esta medida que va a corresponder a la cintura, parte trasera y parte de lo que va hacia adelante, para una talla de 3 a 6 meses necesitaré tejer 18 espiguitas de estas. Cada una de estas espigas mide aproximadamente 1 centímetro en mi caso, con este tipo de hilo. Recuerda que para cada tejedor puede ser diferente esta medida. Yo te muestro por aquí. Mide más o menos 1.3 centímetros. A ti puede que te mida más o te mida menos.
Sin embargo, pues te voy compartiendo las medidas que corresponden al trabajo que voy desarrollando yo. Entonces yo necesito tejer para una talla de 3 a 6 meses 18 espiguitas. Si en alguna parte de la pantalla yo te voy a compartir la cantidad de espigas que requiero en mi caso para tejer las tallas. Si voy a tejer de 0 a 3 meses serán 17, de 3 a 6 meses 18, de 6 a 9 meses 19 y de 9 a 12 meses serán 20 espiguitas. En la pantalla te voy a compartir la medida en centímetros para que sea mucho más fácil. Bien, yo voy a seguir tejiendo. Como te dije, 18 espiguitas porque estoy tejiendo talla de 3 a 6 meses. Acá he tejido ya mis 18 espiguitas y la voy a medir para compartirte la medida aproximada que debe tener. Si vas a tejer igual que yo, un cubre pañal para una talla de 3 a 6 meses. Vamos a colocarla allí. No necesitamos estirarlas, pero sí ponerlas derechitas porque ya tienden a ondularse un poquito. Allí vamos a estirar las penitas. Tiene 30 centímetros. Voy a arrimarlo para acá. Allí 30 centímetros. Normalmente cuando pongamos el tejido encima de estas espiguitas, ahí está 30 centímetros. Cuando pongamos puntaditas encima de estas espiguitas, ellas se van a estirar un poquitito más, justamente por los puntos que coloquemos encima, y van a ganar por lo menos unos 2 centímetros, más o menos. Igual, cuando ya tenga montada la puntada aquí, yo te voy a medir nuevamente la pieza para que te vayas guiando. La medida entre talla y talla tiende a ser de 1 centímetro para que lo tengas en cuenta. Bien, para tejer nuestra primera vuelta, lo que vamos a hacer es tejer 3 cadenetas al aire para sustituir el primer punto alto. Tejidas las cadenetas, recuerda el espacio que te dije que quedaba entre las cadenetas y el punto alto doble. Dentro de ese espacio vamos a tejer 3 puntos altos, todos dentro de ese espacio. Tenemos 1, 2 y 3 tejidos nuestros 3 puntos altos. El siguiente punto alto va a ir ubicado entre el punto, dentro del punto que está entre una espiguita y la otra, que vendría siendo este punto de acá. Allí dentro vamos a tejer otro punto alto y esto lo vamos a repetir en toda esta vuelta, es decir, en cada espacio entre cada espiga van 3 puntos altos y en el punto que está entre una espiga y la otra tejemos otro punto alto, así hasta llegar al final de la vuelta, que es donde comenzaba la primera espiguita, que vamos a tejer también un punto alto. Bien, acá que tengo terminada mi primera vuelta, así es como debe verse. Para la siguiente vuelta simplemente debemos mantener el tejido de puntos altos uno encima del otro, es decir, vamos a subir con 3 cadenetas al aire para sustituir el primer punto alto. Volteamos la labor y en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior vamos a tejer un punto alto. Esto lo vamos a repetir por 6 vueltas. Esta medida no va a ser tan variable entre una talla y la otra. Sin embargo, si quisieras, puedes mantener 6 vueltas, que más o menos son 6 centímetros, quizás un poquito más, pero más o menos está por ahí 6 a 6.5 centímetros. Puedes mantener esas 6 vueltas o esos 6.5 centímetros, de 6 a 6.5 centímetros, mantenerlo para una talla de 0 a 3 meses y de 3 a 6 meses. Y para una talla de 6 a 9 meses y de 9 a 12 meses, subirle una vueltica más, ¿por qué no? Que más o menos son unos 7 centímetros, 7 a 7.5. Ok, entonces voy a tejer mis 6 vueltas de puntos altos, que es lo que me va a dar, voy a mostrarte de nuevo el dibujito, que es lo que me va a dar este ancho,
que es el ancho como de la cinturita del cubre pañal, para pasar luego a lo que es la entrepierna. Entonces tejemos nuestras 6 vueltas. Ok, por acá tengo terminadas mis 6 vueltas. Te dije que te iba a mostrar, a indicar la medida que tenía para el ancho. Y te comparto esta medida. Como te decía, iba a aumentar un poquito y ahí está. Ya cuando están los puntos bien asentaditos, te comparto que son 32 centímetros. Ese debería ser el ancho para una talla de 3 a 6 meses. Para una talla menor, pues disminuirá un centímetro más o menos. Y para tallas mayores, subirá un centímetro. Y así puedes tejerlo a tu gusto a la medida que lo necesites. Bien, una vez tenemos tejidos esta cinturita, esto vendría siendo como así, así y así, y acá van a ir los ojales. Eso es más adelante, pero es más o menos así. Ahora viene tejer la parte de la entrepierna, y eso lo vamos a hacer con disminuciones. Para crear la entrepierna necesitamos hacer disminuciones al inicio y al final. Disminuciones dobles, es decir, 3 puntos cerrados juntos. Si no sabes hacer disminuciones, en la cajita de descripción del video te voy a compartir el link de un video en donde cuento más a detalle cómo se hacen. Sin embargo, acá también te voy a indicar. Vamos a tejer 2 cadenetas al aire para sustituir el primer punto. Y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto, pero hasta la mitad, hasta acá. No lo voy a sacar por acá. Y voy a tejer el tercero también a la mitad, y cuando vaya a cerrar ahora el tercero, cierro los 3 juntos de esta manera. Y acá me queda mi disminución doble. Lo mismo lo vamos a hacer al final de la vuelta. Igualmente, cuando lleguemos acá, voy a contarte cómo lo hago. Una vez tengamos nuestra disminución, vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos de base hasta el final, que es donde viene de nuevo la disminución. Acá he llegado al final de la primera vuelta de disminuciones y quería mostrarte cómo es la disminución. Para cerrar, igualmente vamos a tejer el primer punto alto a la mitad, el segundo también a la mitad. Recuerda que estamos haciendo disminuciones dobles, por lo que son 3 puntos cerrados juntos. Y para el tercer punto igual lo tejemos a la mitad, pero este sí lo vamos a cerrar y lo cerramos junto con los anteriores, y allí quedó. A partir de este punto vamos a hacer de acuerdo a la talla un número de disminuciones. Para la talla de 0 a 3 meses vamos a hacer 10 vueltas de disminuciones. Para la talla de 3 a 6 meses, que es esta la que estoy tejiendo yo, voy a hacer 11 vueltas de disminuciones. Para una talla de 6 a 9 voy a hacer 12 vueltas de disminución. Y para la talla de 9 a 12 meses voy a hacer 13 vueltas de disminución. Bien, he terminado de tejer mis vueltas con disminución. En mi caso recordamos que son 11 porque estoy tejiendo la talla de 3 a 6 meses. Te voy a compartir esta medida, que más o menos va a ser la misma para todas las tallas. El número de puntos también debería ser más o menos similar. Tengo 30 puntos de acá a acá, y la medida es en mi caso me quedó de 13 centímetros, un poquito menos, quizás 12.8, pero si esta medida está entre 12 y 13 centímetros está perfecta para las 4 tallas, ¿sí? Lo que venimos a tejer a continuación va a ser esta parte, que es la parte de la entrepierna. Esa parte se compone de tejido recto por 10 vueltas. Va a mantenerse igual para todas las tallas. Esas 10 vueltas aproximadamente son 8 centímetros de tejido recto en punto alto. Y lo vamos a hacer
Igualmente vamos a subir con 3 cadenetas para sustituir el primer punto alto y vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tengo como base. Por aquí te muestro cómo debería ir quedando la pieza hasta ahora que ya tejimos estas 10 vueltitas de entrepierna. Voy a colocártela para que tengamos una mejor idea de cómo se vería. Esto va así, de esta manera. Y a continuación debo tejer unos aumentos para ir formando la parte que da hacia la pancita del bebé. Esto iría de esta manera. Y acá la parte que te digo. Entonces a continuación, después de haber tejido estas 10 vueltas en recto, vamos a tejer aumentos sencillos. Vamos a iniciar las vueltas de aumentos sencillos. Vamos a tejer 3 cadenetas al aire para sustituir nuestro primer punto alto. Y a continuación vamos a voltear la labor. Y vamos a tejer en el mismo punto de donde salen estas 3 cadenetas al aire, vamos a tejer otro punto y allí queda mi aumento sencillo. Luego del aumento voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tengo de base y en el punto final vuelvo a tejer un aumento. Acá he llegado al punto final de la primera vuelta de aumentos sencillos que estoy tejiendo, entonces en ese último puntito vamos a tejer 2 puntos altos para hacer nuestro aumento final de esta vuelta. Esta parte de aumentos sencillos la vamos a repetir si estamos tejiendo para una talla de 0 a 3 meses, lo vamos a hacer por 6 vueltas. Si estamos tejiendo, como en mi caso, de 3 a 6 meses, vamos a tejer 7 vueltas. Si vamos a tejer la talla de 6 a 9 meses, tejemos 8 vueltas. Y para una talla de 9 a 12 meses, tejemos 9 vueltas. Bien, yo por aquí te muestro cómo debe ir quedando nuestra pieza ya con la parte de los aumentos sencillos correspondientes a cada talla. Mira, te muestro cómo debe verse. Esto va de esta manera, así, que porque es donde salen los ojales para abotonar con los botoncitos que van incorporados allí. Bien, después de hacer nuestra parte de aumentos sencillos, lo que continúa es tejer en recto por un total de 10 vueltas para tener terminada lo que es la pieza, la única pieza que conforma este cubre pañal, y proceder entonces a tejer lo que son los ojales, el bordecito para que quede lo más lindo, lo más prolijo posible, y coser los botones. Ok, a continuación entonces vamos a proceder a tejer la parte de las 10 vueltas rectas para dar fin a lo que es el tejido de la parte, digamos, de la única pieza que conforma este cubre pañal. Igualmente voy a subir con 3 cadenetas al aire para sustituir el primer punto alto. Volteo mi labor y en cada uno de los puntos que tengo como base voy a tejer un punto alto. Y así en cada una de las vueltas de estas 10 vueltas de tejido recto en puntos altos. Y por aquí voy a mostrarte cómo debe verse ya terminada la parte de tejido recto. Hasta acá hemos terminado la pieza que es la pieza completa que conforma el cubre pañal. Esto iría así. Solamente nos falta bordear todo el cubre pañal y tejer la parte de los ojales. Antes de tejer los ojales me gusta hacer un borde completo en toda la pieza en puntos bajos, y lo que tenemos que hacer, me gusta trabajarlo en un solo tejido, es decir, tejer toda esa parte del borde en una misma vuelta. Entonces por esa razón voy a cortar este hilito, voy a hacer un punto al aire a largo y aquí corto para anudar mi hilo en el comienzo de la pieza, el que yo le asigno, la verdad. Entonces voy a buscar mi parte derecha, así sería mi derecho. Entonces me voy a ubicar, vamos a ver, voy a colocar la cámara así más lejito para ubicarnos mejor. Entonces me voy a ubicar en esta sería la parte de los ojales, ¿sí? Esa parte no va rebordeada porque ahí voy a trabajar encima, entonces voy a trabajar
desde acá, así por mi derecho. Entonces en esta partecita voy a unir una lazada de inicio y allí voy a comenzar a trabajar mi vuelta de puntos bajos. Acá uno mi hilo donde terminan estas 6 vueltas donde van los ojales, allí uno mi hilo y desde ahí voy a comenzar a trabajar en puntos bajos completo hasta el final de la prenda para que me quede en una sola vuelta. Allí lo tengo, entonces paso mi hilo y desde allí empiezo a tejer puntos bajos. Me gusta hacer 2 puntos bajos en cada partecita que viene siendo como una vuelta. Te muestro cómo debe verse ya bordeada la pieza, así, y quedé acá en la parte, una de las partes del pelo o los ojales, y no voy a cortar el hilo para trabajar desde allí para aprovechar y que no me queden nuditos. La parte de los ojales puede ser muy al gusto de lo que tú necesites, porque eso va a variar mucho el tamaño del ojal de acuerdo al tamaño de botones que nosotros tengamos cada una, ¿no? Para nuestro proyecto. Estos botones miden 2.2 milímetros. Entonces, si usas botones más grandes o más pequeños, hay cosas que necesariamente tienes que cambiar para ajustar el tamaño del ojal al tamaño del botón, pues para que el botón pueda pasar a través del ojal. Lo primero que tenemos que hacer para crear la parte de los ojales es una vuelta de puntos bajos encima de ese ladito. Este lado no lo he hecho, fíjate, y lo hago al terminar. Ahí sí pues tengo que anudar hilo nuevo. Entonces voy a hacer mi vueltita de puntos bajos primero, y a partir de esta vuelta, ya después en la segunda vuelta, sí comenzaré a tejer los ojales. Terminada mi vuelta de puntos bajos, voy a empezar a tejer los ojales. Los ojales se crean dejando puntos sin tejer. Entonces yo voy a tejer un punto al aire, voy a voltear y voy a tejer 4 puntos bajos para crear como una especie de bordecito entre las esquinas y el ojal. Entonces tejo mis 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, y voy a contar de regreso 4 para saber cuántos espacios me quedan en el centro. Entonces voy a contar acá 1, 2, 3 y 4, y en el centro me están quedando 1, 2, 3 y 4 puntos más, que yo creería que si son los adecuados para que atraviese el botón. Tú más o menos lo vas calculando. Si necesitas que este espacio sea más grandecito, dejas menos espacios de este lado. Entonces, como me quedan 4 puntos abajito, yo voy a tejer 4 puntos al aire, 1, 2, 3 y 4, y tejo mis 4 puntos de este lado, mis 4 puntos bajos, saltándome obviamente el espacio que va a corresponder al ojal, y tejo mis 4 puntos bajos. Igual cuando tengas esto tejido, es bueno que hagas la pruebita de pasar el botón a través del huequito. Él tiene que pasar con cierta dificultad, pero pasar. Si no tiene dificultad tampoco sirve, porque entonces se puede soltar el cubre pañal. Bien, una vez hecha mi primera vuelta de ojal, a mí me gusta hacer varias vueltas con ojal, porque eso me permite que el cubre pañal sea ajustable en la cintura. Es decir, si el bebé es más panzoncito o menos panzoncito, tú lo puedes ajustar moviendo donde metes el botón en los niveles de ojal. Te voy a mostrar uno que he terminado. Mira que tiene 2 y 4 huequitos de ojal, justamente para lo que te digo del ajuste en la pancita. Ok, esta es mi segunda vuelta. La tercera vuelta va a ser una vuelta de solo puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones, simplemente puntos bajos en recto. Entonces, como ya tenía
4 hacia los lados, tejo mis primeros 4 y encima de los puntos que tejí al aire, como eran 4, voy a tejer 4 dentro de todo este espacio. Entonces tejo mis 4, 2, 3 y 4, y en estos uno sobre cada uno, que también son 4. Tengo 1, 2, 3 y el cuarto. Hecho esto, repito mi vuelta para crear un nuevo ojal, y esto lo voy a hacer por más o menos cuando tenga 4 ojales. Eso, como te decía, es al gusto, y este paso a paso lo vas a repetir del otro ladito. Bien, por aquí te muestro cómo se verían tejer entonces los 4 ojales. Cuando llegues al final, simplemente tejer un punto al aire, alargar y cortar, y pues esconder ese hilito que queda por allí. Lo que queda a continuación es la ubicación de los botones para coserlos y que quede listo el cubre pañal. Bien, te voy a dar mi tipcito para la costura de los botones. Vas a ubicar tu cubre pañal como él se vería ya terminado. Vas a colocar las piecitas apenas en la línea de acá que separa las partes, y lo dejas caer como con su caída normal, igualmente de este ladito. Mira cómo tiene que ser. Ok, ubicadito allí mi cubre pañal, lo que debo hacer es elegir como que el ojal que va más hacia el centro. Yo ubicaría el segundo de acá para acá, es decir, este, y que me queden sobrando como dos ojalitos. Entonces, como para mí ese sería la ubicación de mi botón, yo allí voy a coser mi botón, que sería acá. Ese vendría siendo, fíjate que es, en mi caso, eso puede variar, ¿no? En mi sexta vuelta, en mi quinta vuelta. Entonces yo aquí meto mi aguja, fíjate que no la traspaso para acá para que no quede aguja, no queden nudos por el revés. Ahí meto mi agujita y hago un nudito para asegurar el hilo allí. Como el botón es grandecito, él va a esconderme este nudito. Ok, ahí lo tengo. Entonces ahora sí coso mi botón, y lo mismo de acá lo vamos a repetir de este lado. Habiendo terminado de coser mis botones, solo queda pasarlo a través de los ojales, y fíjate cómo queda ya la pieza terminada. Y así termina este video, no sin antes recordarte que puedes seguirme a través de mis redes sociales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, nos vemos la próxima.